El antiguo secreto de la flor de la vida, volumen 2, autor Drúmbalo Melquisedec. En esta serie de videos narraré una semblanza de este libro. Quien guste ver las imágenes que mencionaré en este audio, dejaré un link en la descripción de este video para que puedan descargarlo. Capítulo 10, cuarta parte, el túnel debajo de la Gran Pirámide. En los talleres originales de la Flor de la Vida, acostumbraban contar anécdotas todos los días, porque este es uno de los mejores métodos que conozco para dar y recibir información. La anécdota que les voy a contar es mi experiencia personal en el túnel, de tal manera que ustedes pueden entender la naturaleza de la iniciación a través de la cual pasaban los egipcios y la naturaleza de la cuarta dimensión, la cual se volverá más y más importante a medida que este libro se vaya abriendo. Esto sucedió exactamente como lo percibí. Espero que esta anécdota abra una luz dentro de ustedes. No tienen que creer esto. Pueden tomarlo solo como una anécdota si así lo desean. Lo que sigue ha sido editado porque es muy largo en su totalidad, pero los puntos más importantes han sido conservados. En 1984 se me apareció Tot y me dijo que me preparara para una iniciación en Egipto. Él me dijo que era necesario para mí tener esa iniciación para poder conectarme con las energías de la tierra y moverme con los futuros cambios de esta. Tot me dijo que para esa iniciación debía arribar a Egipto sin ninguna ayuda propia. No podía comprar el boleto o hacer cualquier arreglo por mi cuenta. Tampoco podría contarle a nadie de este viaje. De alguna manera, los acontecimientos tendrían que llevarme naturalmente, sin ningún esfuerzo de mi parte. Si esto se lograba, entonces la iniciación comenzaría. Si no se lograba, la iniciación no se daría. Las reglas para comenzar eran simples. Unas 2 semanas más tarde, visité a mi hermana, Nita Page, en California. No la había visto en muchos años. Ella acababa de regresar de China, así que este parecía el momento perfecto para visitarla. Nita siempre viajando. Ella ha estado en casi todas las ciudades y países principales del mundo varias veces. Le fascina tanto viajar que compró una agencia de viajes para mezclar su amor a los viajes con su trabajo. Cuando ella estaba sentada conmigo en su casa, fui cuidadoso de no hablar acerca de lo que Tot me había solicitado, pero sin ninguna palabra de mi parte. Fue justo lo que sucedió. Era tarde en la noche, más o menos a la 1 a.m., y nosotros estábamos conversando acerca de China. Había un libro en su mesa de noche llamado Las enseñanzas secretas de todas las edades, de Manly P. Hall. Mientras ella estaba hablando, casualmente abrió el libro en una página que mostraba la Gran Pirámide y la conversación cambió a ese Egipto. Después de un rato me miró a los ojos y dijo: «Tú nunca has estado en Egipto, ¿verdad?».
Yo dije, no. Y ella dijo, si alguna vez quieres ir, yo te pagaré todo. Solo déjame saberlo. Tuve que morderme la lengua para no hablar acerca de lo que Todd me había pedido, pero lo logré. No dije una sola palabra, simplemente le di gracias y le dije que si alguna vez deseaba ir, la llamaría. Mi hermana había estado en Egipto 22 veces, estando probablemente en cada templo. Estaba contento por ella, deseaba llevarme, pero no sabía realmente lo que esto significaría en términos de la iniciación. Sin embargo, esa misma noche Todd se apareció y me dijo que mi hermana era la manera como yo iría a Egipto. Me senté y lo escuché. Entonces me dijo que debía llamar a mi hermana en la mañana y decirle que deseaba ir entre 10 y 19 de enero de 1985. Él dijo que ese periodo era la única fecha en la que se podría dar la iniciación. Luego se marchó. Esto sucedió a principios de diciembre de 1984, lo que significaba que tendríamos aproximadamente un mes para prepararnos. La mañana siguiente me senté al teléfono para llamarla, pero me estaba sintiendo un poco extraño cuando mi hermana me hizo el ofrecimiento de este viaje y dijo que ella me llevaría. Yo sabía que ella quería decir algún día, no inmediatamente, así que me senté al teléfono pensando cómo se lo solicitaría. Debo haber estado sentado allí por lo menos 20 minutos antes de que tuviera el valor para llamarla. Cuando ella respondió, le hablé de Todd y de lo que él me había pedido. Entonces le dije que nosotros deberíamos partir en aproximadamente un mes. Ella dijo, espera un poco, eso es imposible. No puede ser antes de 9 meses. Lo cual era lo que yo esperaba que dijera. Nita, como ya lo dije, maneja una agencia de viajes y estaba totalmente comprometida hasta mediados de septiembre. Ella me amaba y trató de evitar que explotara diciendo que estaba a punto de irse al trabajo, que revisaría su calendario y que en unas horas me llamaría. Cuando colgó, supuse que todo había terminado, pero no lo entendía, ya que Todd nunca se ha equivocado en algo y él me había dicho, así es como tú irás a Egipto. Poco tiempo después, mi hermana me devolvió la llamada. Ella sonaba extraña y me dijo, se abren comillas, estoy comprometida aún más allá de lo que recuerdo haber dicho esta mañana. Estoy completamente comprometida hasta octubre, pero cuando miré las fechas que me diste, no tenía un solo compromiso. Estaba completamente en blanco. Yo estoy comprometida para el 9 y el 21, pero no tengo nada entre ambos. Drúmbalo, yo creo que todo estaba en lo cierto. Se supone que debemos ir. Se cierran comillas. Nita me llamó al día siguiente para darme más noticias interesantes. Ella dijo, se abren comillas, cuando llamé para comprar nuestros boletos a Yunnan Airlines, le hablé a mi amigo en el departamento de boletos, quien expide la mayoría de estos, para mi agencia de viajes. Y cuando se dio cuenta de que los boletos eran para mi hermano y para mí, me los envió gratis. Se cierran comillas. Para mí, esto enfatizaba la perfección de esta iniciación. Esta realmente fue sin esfuerzo.
Todd luego comenzó a aparecerse todos los días para darme información pertinente al trabajo que necesitaría hacer en Egipto. Primero, me dio un itinerario que debíamos seguir, el orden en el cual entraríamos a los templos. No se podía romper de ninguna manera. Tendríamos que visitarlos en ese exacto orden o la iniciación no sería completada. Luego empezó a enseñarme a hablar la lengua atlante. Había ciertas frases y declaraciones que tenían que ser habladas en voz alta en perfecta lengua atlante para que esto funcionara. Todos los días Todd venía y me instruía acerca de cómo decirlas. Me tendría repitiéndolas una y otra vez hasta que fueran perfectas a sus oídos. Luego me ponía a escribirlas fonéticamente en inglés para que las pudiera recordar cuando estuviera en Egipto. En cada templo tendría que decir ciertas palabras en lengua atlante para comenzar la iniciación. Finalmente, Todd me enseñó cómo trabajar los miedos. Me enseñó ciertas técnicas para identificar si el miedo era real o imaginario. Y me hacía imaginar aros eléctricos azules que me movían hacia arriba y hacia abajo por fuera del cuerpo como aros de, se abren comillas, hula hula. Se cierran comillas. Si el miedo era imaginario, los aros se moverían de una dirección y si el miedo era real, los aros se moverían en otra dirección. Yo tomé este entrenamiento muy seriamente. Él me dijo que mi propia vida podría depender de conocer esta meditación. Yo lo hice como él me dijo y estudié todo lo que me enseñó, pensando que mi propia existencia dependía de ello. Cuando nos acercamos a la fecha en la que deberíamos partir, otras personas se interesaron en este viaje. Todd supo antes de que ellos preguntarían qué deseaban ir. Él dijo que esto estaba escrito hace mucho tiempo. Finalmente éramos 5, mi hermana y yo, Katrina Rafael y su esposo Sananda Ra, y su hermano Jake. Yo recuerdo que cuando llegamos a Egipto, sobrevolamos el Consejo de Giza. Todos nosotros los 5 éramos como niños esperando ir afuera y jugar. Estábamos muy emocionados. Fuimos recibidos en el aeropuerto por Ahmed Fayed, el más renombrado arqueólogo egipcio en el mundo. Después de su padre, Mohamed, ambos fueron buenos amigos de mi hermana Anita. Ahmed nos sacó de la línea y tomando el sello de las manos de uno de los oficiales, selló nuestros pasaportes y de inmediato nos sacó a la calle y nos montó en un taxi sin que ninguno preguntara acerca del equipaje. Él nos llevó a su casa, la cual se parecía a un edificio de apartamentos de varios pisos de altura. Su numerosa familia vivía en diferentes apartamentos de este edificio. Desde su casa mirábamos directo a los ojos de la Esfinge. El padre de Ahmed fue un hombre interesante. Cuando era aún pequeño, tuvo un sueño en el que había un enorme bote de madera próximo a la Gran Pirámide. Al día siguiente dibujó el bote que incluía jeroglíficos. También escribió la localización exacta que tenía el bote en su sueño.
Por alguna razón, los oficiales egipcios vieron los dibujos y notaron que los jeroglíficos eran reales. Así que cavaron un hoyo donde el niño dijo que estaría el bote. Y realmente ahí estaba. El gobierno egipcio sacó el bote, pero encontró que estaba desmantelado, así que trataron de juntar todas las partes. Después de tratar por 2 años, desistieron. Entonces Mohammed tuvo otro sueño. En ese sueño, él vio el diseño que mostraba cómo armar el bote. El gobierno egipcio lo escuchó. Ellos tomaron el diseño y pudieron armar el bote perfectamente. Entonces construyeron un hermoso salón especial junto a la Gran Pirámide para alojar el bote. Hoy en día todavía está allí y pueden verlo si quieren. Mohammed descubrió casi la totalidad de la ciudad enterrada de Memphis, simplemente diciéndole a los arqueólogos exactamente dónde excavar. Él suministró a los egipcios dibujos de los edificios o templos antes de que ellos excavaran, y él acertaba en todos los detalles. La pirámide de Medio, en Giza, también fue abierta a través de los poderes psíquicos de Mohammed. El gobierno le preguntó si estaría bien abrir dicha pirámide y Mohammed lo meditó y finalmente dijo que sí. El gobierno dijo que solo movería el bloque, se abren paréntesis, de un total de más de 2 millones, se cierran paréntesis, así que Mohammed meditó enfrente de la pirámide por 5 horas. Él finalmente dijo, muevan ese bloque. Lo que sucedió fue que era exactamente el bloque que escondía la puerta de entrada, y los egipcios entraron a la segunda pirámide por primera vez. Él es el padre de Ahmed Fayez, nuestro guía, y el amigo de mi hermana. Cuando llegamos a la casa de Ahmed, él nos dio los cuartos y nos dejó descansar por unas horas. Luego se reunió con mi hermana y conmigo y nos preguntó a dónde queríamos ir. Yo le di mi itinerario que Todd me había dado. Él lo miró y dijo, se abren comillas, esto no es correcto. Ustedes solo tienen 10 días aquí y el tren francés que va hasta Luxor no sale sino hasta las 6 p.m. Mañana por la noche, ustedes perderían casi 2 días. Yo pienso que deberíamos ir a Saqqara primero y luego ir inmediatamente a las pirámides, se cierran comillas. Esto, por supuesto, era exactamente lo que Todd dijo que no podríamos hacer. Él fue enfático al decir que nos deberíamos mover exactamente de acuerdo con lo que indicó por el itinerario original. Pero Ahmed fue aún más enfático en que nosotros no siguiéramos ese itinerario. Ahmed no tomaba un no como respuesta y arregló todo para que fuéramos a la Gran Pirámide temprano, a la mañana siguiente. Él no quería que fuéramos al túnel que hay al lado del cuarto llamado el Pozo. Me tomó a mí un gran esfuerzo convencerlo de que absolutamente teníamos que entrar al túnel. Era la principal razón de venir a Egipto. Él nos dijo lo peligroso que era, que mucha gente había muerto en esa parte de la pirámide y que si nosotros insistíamos en esa parte del itinerario, él no iría ahí con nosotros. Yo no sabía qué hacer. Todd dijo que nosotros teníamos que movernos de acuerdo con su itinerario y ahora parecía
que no lo haríamos. Yo sabía que sí, que si no lo hacíamos, la iniciación no sucedería. Decidí ir a la Gran Pirámide en la mañana, como lo quería Ahmed, dándome cuenta de que si lo hacía, todo estaría terminado. A la mañana siguiente yo estaba sentado en la sala de Ahmed, junto con el resto del grupo. Todos teníamos un pequeño paquete con lo necesario para el día, con todo lo que creíamos que podíamos necesitar, como linternas, velas, agua y así sucesivamente. Finalmente llegó la hora de partir y Ahmed abrió la puerta de frente y dijo: «Vámonos». Mi hermana salió detrás de ella, salieron los otros 3 miembros del grupo. Yo me paré allí por un momento. Luego cargué mi mochila y comencé a caminar hacia la puerta. Entonces sucedió algo verdaderamente inesperado. Yo me sentía absolutamente saludable y feliz esa mañana, pero un poco preocupado por el itinerario. Tan pronto como di un paso hacia la puerta donde Ahmed estaba esperando, sentí repentinamente una oleada de energía venir sobre mí. Esta me frenó mi camino, luego una segunda muy fuerte y poderosa oleada de energía pasó a través de mi cuerpo. Yo no podía imaginarme lo que me estaba sucediendo. Luego estas oleadas de energía llegaron cada vez más y más rápido. Lo siguiente que supe fue que caí al piso y estaba vomitando. Cada sistema de mi cuerpo parecía estarse resquebrajando delante de mis ojos. En 10 o 15 segundos estaba tan enfermo que a duras penas podía responder a las circunstancias. Esto es muy extraño. Cuando una persona se enferma así de rápido, el espíritu no tiene tiempo de enfermar. Yo me recuerdo tirado en el suelo tratando de imaginar lo que me estaba sucediendo. Era parecido a ver una película de mí mismo enfermándome. Ellos me llevaron a un cuarto donde mi condición rápidamente degeneró en una parálisis total. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo. Fue una experiencia asombrosa. Permanecí ahí por cerca de 3 horas y parecía que lo que fuera estaba empeorando. No había mucho que hacer. Desperté a la mañana siguiente. La mayor parte del día no pude hacer nada, sino permanecer acostado ahí. Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde, comencé a sentirme un poco más fuerte. Traté de hacer la meditación Merkabah para sanarme a mí mismo, pero esa época no sabía cómo hacerla acostado de lado. Traté por un rato, pero fue en vano. Finalmente, Katrina y Sananda los llamé y les pedí que me colocaran sentado. Me ayudaron a ponerme en una posición familiar para hacer la meditación. Tan pronto conseguí que el prana fluyera a través de mi cuerpo nuevamente, comencé a sentirme más fuerte. Después de solo unos 30 minutos ya estaba caminando por el cuarto, un poco mareado pero caminando. Ahmed vino al cuarto y me vio parado. Me preguntó si estaba mejor y le dije que sí, pero yo estaba todavía enfermo. Él entonces sacó de su bolsillo el itinerario original y lo miró. Dijo que si pudiéramos viajar en 1 hora y media, podríamos tomar el tren francés a Luxor. Entonces él dijo, se abren comillas, esto lo debería hacer feliz. Ahora podemos hacer su itinerario original como usted lo planeó. Se cierran comillas.
Siempre he dudado que si me enfermé yo mismo de tal manera que pudiéramos regresar al itinerario original o si Todd lo hizo. De cualquier manera, la enfermedad no fue normal. Al menos nunca me he sentido algo parecido en toda mi vida. Entonces ahora finalmente la verdadera iniciación podría comenzar. A medida que rodábamos en el tren hacia Luxor, los pensamientos y sentimientos de la enfermedad trataban de volver, pero yo mantuve mi respiración pránica, llenando mi cuerpo con energía vital. Y para el momento de la llegada a Luxor a la mañana siguiente, estaba otra vez sintiéndome yo mismo, emocionado por lo que podría venir. Nos registramos en el hotel de Luxor antes de comenzar la iniciación. En el primer templo, el templo de Luxor dedicado al hombre, Ahmed me entregó la llave de mi habitación. Era la 444, el número de la iniciación en el espíritu. Yo supe entonces que todo estaba nuevamente en camino y moviéndose perfectamente. En realidad, todos los movimientos en Egipto fluyeron de ahí en adelante perfectamente. Nosotros llegamos a cada templo en el orden exacto que Todd deseaba. Yo tenía mi pequeño pedazo de papel, así que podía recordar las palabras en Atlante. Y cada ceremonia fue también realizada en la manera que él quería. La vida fluía como el río Nilo. Finalmente, el 17 de enero llegamos de regreso a la casa de Ahmed, listos para completar la iniciación final en el túnel. Esto no había sido planeado, ya que tenía poco control sobre los eventos en Egipto, pero fuimos a la Gran Pirámide el 18 de enero, el día de mi cumpleaños. De hecho, la segunda vez que fui a Egipto en 1990, fui siguiendo los planes de Katrina y terminé en la Gran Pirámide nuevamente el día de mi cumpleaños. Yo estoy seguro de que hay una razón cósmica para todo lo que sucede. Llegamos el 17, pero no pudimos entrar a la Gran Pirámide hasta que Ahmed recibió un permiso escrito del gobierno, el cual llegó muy tarde esa noche. Así que temprano, en la mañana del 18, nos dirigimos hacia el túnel. Cuando llegamos a la puerta de acero que conduce al pozo, Ahmed y su gente pararon el flujo de los turistas en 2 puntos, de tal manera que los turistas no podían ver que nosotros nos dirigíamos a esa área restringida. Hay unas 18,000 personas al día visitando esta pirámide, así que era como parar un ganado dirigiéndose a su forraje. El guardia que nos permitió seguir dijo entonces, se abren comillas, ustedes tienen 1 hora y media exactamente. Pongan sus relojes con sus alarmas. Si no están aquí en punto, nosotros vamos y los sacamos y no estaremos felices por ello. No lleguen tarde. Se cierran comillas. Entonces nos permitió seguir y tan pronto nos perdimos de vista, permitió a los turistas continuar. Así que aquí nos encontramos parados en lo alto de un gran túnel con una inclinación de 23 grados, la misma inclinación que el eje de la Tierra, y que conduce unos 13 o 14 metros hacia abajo, a un cuarto subterráneo. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. ¿Cómo pueden moverse ustedes hacia abajo en un túnel en 1 metro de alto y en 1 metro de ancho y que se inclina en un ángulo empinado? No pueden caminar, no pueden gatear.
Nosotros reímos y pensamos que tal vez podríamos rodar. Tuvimos que quitarnos nuestras mochilas porque golpeaban el techo del túnel, así que finalmente decidimos que caminaríamos parecido a los patos, con nuestras mochilas en el regazo. Esto pareció funcionar. Los demás fueron primero y yo fui al último. A medida que bajaban por el túnel, mi mente quedó en blanco. Yo parecía no estar pensando, sino solo observando. De repente algo sucedió que me despertó. Hay una vibración en la Gran Pirámide que es muy profunda e intensamente masculina. Parece que nunca se termina. Estaba muy alerta de una vibración desde el momento en el que entré a la pirámide y estaba concentrado en ella a medida que descendía. De repente noté 2 cuadrados rojos, figura 10-15, incrustados en la pared del túnel, uno a cada lado. Eran más o menos de 2 pulgadas cuadradas. A medida que los pasaba, la vibración pareció disminuir en cerca de 1 octava y al momento un sentimiento de temor se apoderó de mí. Estaba tan absorto en esa vibración y en este nuevo sentimiento de temor, el cual es inusual para mí, que olvidé todo lo que Todd me había enseñado. Él me había dicho que sería más importante que superara el miedo una vez que entrara en ese espacio, pero aún así olvidé todo, estaba solo reaccionando a mis sentimientos. A medida que proseguí dentro del túnel, yo estaba simplemente sintiendo miedo. Pero entonces llegué hasta otro conjunto de cuadrados rojos. A medida que los pasábamos, la vibración disminuyó 1 octava. Y el sentimiento de miedo llegó a ser aún más intenso. Comencé a conversar conmigo mismo y me pregunté, ¿de qué tengo miedo? Entonces oí una voz dentro de mí diciendo, se abren comillas, bien, tú les tienes miedo a las serpientes venenosas, se cierran comillas. Yo respondí, se abren comillas, sí, eso es cierto, pero no hay serpientes en este túnel, se cierran comillas. La voz interior me dijo, ¿cómo puedes estar seguro? Pueden haber serpientes en este túnel. Cuando llegué hasta el fondo, todavía estaba sintiendo este diálogo interno y sintiendo este intenso miedo a las serpientes. Quiero decir, si le tengo miedo a las serpientes, pero es algo que no ocurre muy frecuente en mi vida. Todo parecía estar a miles de millas de distancia. Olvidé que él existía. Olvidé los anillos eléctricos azules que podían deshacer los miedos. Todo ese entrenamiento para nada. Pasamos a través del primer cuarto, el cual rara vez está en los libros sobre Egipto, hacia el cuarto principal, donde el túnel que nosotros venimos a visitar a Egipto se bifurcaba. Ahí, en la mitad del cuarto, estaba el pozo, que le dio el nombre al cuarto. Nosotros lo miramos, pero estaba lleno de escombros, por lo menos 9 metros abajo. Este cuarto no tenía una forma en particular. Es totalmente femenino, sin líneas rectas. Se parece más a una cueva que a un cuarto. Al menos estábamos parados frente en ese pequeño túnel que era la razón para recorrer todo ese camino. Una interesante anotación: cuando conversé con Todd acerca de esta área, él dijo que el cuarto no había sido construido por los egipcios. Era tan viejo que incluso él no sabía quién lo habían construido. Él dijo que protege ese cuarto
fue la razón principal por la cual puso la Gran Pirámide en ese lugar. Dijo que era la apertura hacia los salones de Amenti, la matriz de la Tierra, y en un espacio cuadridimensional, uno de los más importantes lugares del mundo. Cuando puedo compruebo lo que Todd dice, lo que él incluso fomenta, especialmente cosas que se pueden comprobar fácilmente. Así que cuando estaba con Ahmed en el tren francés yendo hacia Luxor, le pregunté acerca de ese cuarto y quiénes lo habían construido. Él confirmó lo que Todd me había dicho, que este no había sido construido por los egipcios y que no sabía quiénes lo construyeron. No hay ningún libro sobre Egipto que yo sepa que hable de esto. Sigamos con el relato. Este túnel es muy pequeño. No estoy seguro las dimensiones, pero es más pequeño que aquel por el cual nosotros bajamos. La única manera de poder entrar en el túnel es arrastrándose sobre el estómago. Yo creo que el túnel penetra en la tierra entre 20 y 30 metros, pero la gente que ha regresado últimamente dice que solo van unos 7 metros. Esto no puede ser así, que los egipcios probablemente han sellado otro túnel. El piso fue hecho de arena silicia y era blanco, y las paredes y el techo estaban cubiertos de pequeños cristales de cuarzos y brillaban como diamantes. Era hermoso. Cuando prendimos nuestras linternas, la luz se parecía a espirales corriendo de 1 a 3 metros dentro del túnel. Luego, ahí la oscuridad. Yo nunca había visto algo parecido. Uno por uno enfocamos nuestras linternas hacia el túnel para evaluar la situación. Después de que cada uno había hecho esto, todos se dieron la vuelta, se miraron y dijeron, se abren comillas, tú nos trajiste acá, tú vas primero, se cierran comillas, no tuve alternativa. Plegué mi mochila contra el pecho y comencé a arrastrarme con mi pequeña linterna señalando el camino. Por supuesto, todavía estaba sintiendo el miedo a las serpientes y las estaba buscando, esperando no encontrarlas. Después de lo que parecieron horas, alcancé el final del túnel. Sin encontrar señales de las serpientes. Respiré fresco y relajado, pero entonces noté algo, un pequeño agujero redondo cerca del lado derecho al final del túnel. Se parecía a un agujero de serpiente. Mi miedo se disparó, tomé mi linterna y le apunté hacia adentro del agujero para ver si algo me miraba, pero no había nada. Esto no me gustó. ¿Qué podría hacer? Desvié mi atención hacia el problema inmediato. Fue entonces cuando me di cuenta que el jeroglífico egipcio que mostraba la manera como Osiris siguió a los iniciados por este túnel no podía ser realizado en los tiempos modernos, ya que nuestros cuerpos son más grandes. Ver figura 10-16. Osiris y los iniciados en el túnel. De acuerdo con los jeroglíficos, Osiris y sus iniciados estaban sentados. Eso era imposible para mí, así que finalmente recordé a Todd y nuevamente le pedí venir. Él me dijo que me acostara sobre mi espalda con mi cabeza hacia el final del túnel y que el resto del grupo hicieran lo mismo. Hice esa sugerencia al grupo y todos aceptaron. Mientras yacía ahí, sobre mi espalda, sucedieron de inmediato varias cosas.
Primero que todo, noté de manera abrumadora que este era el espacio más oscuro en el que alguna vez hubiera estado. Sostuve mi mano a la altura de mis ojos, pero estaba tan negro que incluso no podía ni verla. No creo que incluso hubiera la luz de un fotón en ese espacio. La siguiente experiencia que tuve fue la increíble sensación de volumen, masa y de la gravedad. Podía sentir el inmenso volumen que estaba encima de mí. Era parecido a estar enterrado vivo. Tenía sólidas rocas en todas las direcciones, con excepción de la salida del túnel, y esta estaba obstruida por cuerpos humanos. Una cosa muy buena es que no sufro de claustrofobia. Si lo sufriera, el miedo a los espacios pequeños y bien cerrados, de seguro hubiera terminado con la iniciación. En realidad, para mí, todo esto se percibió magnífico, sin problema. Percibí muy claramente a Todd llegando y me dijo que comenzara mi meditación Merkaba. Yo la comencé. Pero entonces el miedo a las serpientes comenzó a volver. Recordé que había un pequeño agujero de serpiente que estaba justo ahora al lado izquierdo de mi cabeza, detrás de mí, pero no podía verlo. Mi imaginación se volvió loca. Podía ver serpientes saliendo de ese agujero y cubriendo mi cuerpo. Se sentía muy real. Sabía que si continuaba con este miedo, este podía llegar a ser real y estaría cubierto de serpientes cascabel. Saber esto lo hizo peor. Supe que así fue como mucha gente había muerto en este túnel. Y aún así olvidé el entrenamiento sobre el miedo que Todd me había enseñado. La que tuve fue probablemente una reacción americana. Agarré mi camisa al estilo John Wayne y comencé a hablarme sentadamente a mí mismo. Me dije que había hecho todo el viaje desde América hasta Egipto. ¿Y qué pasará si yo muero? ¿La vida continuará? Y aún si todo mi cuerpo estuviera cubierto de serpientes, voy a continuar. Afortunadamente para mí, esto funcionó y fue capaz de cambiar mi atención para completar la meditación Merkaba. El hermoso disco con figura de platillo volador se extendió cerca de 55 pies alrededor de mi cuerpo y una sensación de bienestar se apoderó de mí. Olvidé completamente las serpientes, aunque no se me ocurrió en ese momento sino hasta que llegué a casa en América. Fue interesante ver cómo no fui capaz de hacer la meditación yaciendo acostado cuando estaba enfermo. Sin embargo, sucedió naturalmente en el túnel. He estado pensando acerca de esto. Tal vez eso fue posible porque no había la sensación de arriba o abajo. Era como estar flotando en el espacio exterior. Cualquiera que sea la razón, gracias a Dios fui capaz de meditar acostado sobre mi espalda en el túnel. Todo estaba ahora siempre en mi campo de visión. Primero me pidió las palabras atlantes que darían el permiso a los 7 señores de los salones de Amenti. Él pidió que dijera esas palabras con fuerza. Así que lo hice, como me dijo. Hubo un lapso después de esto, realmente no lo puedo explicar, pero fue como si hubieran pasado años. Todo entonces me preguntó si sabía que cuando estaba en el Merkaba había estado enviando luces en todas las direcciones como el sol. Y le dije que sí, ya sé eso. Él me preguntó nuevamente, ¿realmente lo sabes? Yo le respondí nuevamente que sí sabía. Él entonces habló por tercera vez diciendo, si tú realmente lo sabes, entonces abre los ojos y mira. Abrí los ojos y podía ver el túnel.
Todas las cosas estaban iluminadas con un suave destello como el de la luz de la luna. Este no parecía tener algún origen, era casi como si el aire estuviera brillando. Luego mi mente se nubló y yo pensé que era alguien del grupo con una luz. Me incliné sobre los codos y miré hacia abajo del túnel a los otros 4 iniciados, pero ellos estaban todavía acostados sin las linternas prendidas. Los podía ver claramente. Me acosté nuevamente y miré a mi alrededor. Era sorprendente. Podía ver perfectamente cada detalle alrededor mío. Yo pensé que estaba lo suficiente brillante como para poder leer. Luego cerré los ojos nuevamente, volví a abrir los ojos y la luz todavía estaba allí. En cierto momento, cuando mis ojos estaban cerrados, le pregunté a Todd qué era lo que seguía. Él me miró y dijo: no es suficiente iluminar el túnel. ¿Qué podía yo decir? Así que por cerca de 1 hora iluminé el túnel y observé este increíble fenómeno. Recuerdo que cuando mi alma sonó para recordarnos a regresar, yo tenía los ojos cerrados. Mis ojos esperando encontrar el túnel iluminado, pero ahora estaba negro, como el carbón. Esto me sorprendió. La iniciación había terminado. Salimos y los guardias estaban ahí con la puerta de salida abierta. Mi hermana salió de la pirámide, ya que ella había estado allí muchas veces, pero el resto de nosotros nos volvimos turistas. Fuimos a la cámara del rey y a otros cuartos. Más tarde intercambiamos nuestras vivencias y fue evidente que cada persona tuvo una experiencia diferente, dependiendo de lo que cada uno necesitaba, supongo. La historia de mi hermana fue muy interesante para mí. Ella habló de cómo se puso de pie en ese pequeño túnel y fue saludada por seres muy altos, quienes la llevaron a un cuarto especial para su iniciación. La vida es más de lo que nosotros sabemos. Cuando salí de la pirámide, a duras penas podía creerles a mis ojos. Desde lo alto de la localización de la puerta de salida de la pirámide podía ver una enorme muchedumbre que estimé cerca de 60 o 70,000 personas. A medida que me acerqué me di cuenta de que casi todas eran niños. Haciendo una observación más cercana, los niños eran de edades entre 5 y 12 años. Había muy pocos adultos. No sabía por qué estaban ahí, pero ahí estaban. Cuando miré hacia el escalón del fondo de la pirámide, noté que los niños estaban tomados de la mano en una línea tan lejana como alcanzaba a ver a lo largo del borde. Caminé hacia el escalón, justo encima de ellos, alrededor de unos de los lados adyacentes, y los niños estaban tomados de la mano ahí también. Mi curiosidad fue tan grande que terminé caminando alrededor de la gran pirámide entera para ver si eso era cierto. Y lo era, los niños estaban tomados de la mano en un círculo completo alrededor de la pirámide. Incluso fui hasta la segunda y la tercera pirámide para ver si era cierto que ahí estaban también. Y así era, los niños habían hecho un círculo alrededor de las 3 pirámides mientras nosotros estábamos adentro. Y me pregunté, ¿qué significa esto? Cuando regresé a mi cuarto, en la casa de Ahmed, entré en meditación y traje a los ángeles y les hice la pregunta. Se abren comillas. ¿Qué significan todos esos niños? Se cierran comillas. Ellos me preguntaron si recordaba lo que me habían dicho hacía 12 años. Yo no sabía de qué me estaban hablando, así que les pedí que me lo explicaran.
Ellos dijeron que hacía 12 años me habían pedido que fuera el padre de un niño que decían había venido del Sol central. Dijeron que sería el ápice de una pirámide de millones de niños que vendrían a la Tierra a ayudarnos durante nuestra transición a la siguiente dimensión. Los ángeles dijeron que esos niños serían similares a los niños comunes y corrientes hasta que pasaran 12 años. Entonces empezaría una resurrección de ellos y muy despacio surgirían sobre la faz de la tierra como una fuerza que no podía ser parada. Agregaron que esos niños estaban conectados todos por el Espíritu y que en el momento adecuado ellos conducirían el camino hacia un nuevo mundo. Después de la meditación calculé los años entre el nacimiento de mi hijo Sashahili. Nació el 10 de enero de 1972 y el día de la iniciación fue el 18 de enero de 1985. Habían sido 13 años y una semana. Lo había olvidado, pero los niños no. El último capítulo verán lo que la ciencia ahora conoce acerca de esos niños. Estos hermosos seres del espacio, nuestros niños, son la gran esperanza que está surgiendo sobre la Tierra. Recuerden, los niños son el ojo medio de Horus. Ellos son la vida misma. Continuaremos el siguiente domingo con esta narración, recordándoles que este volumen 2 es la continuación con el capítulo 9 hasta el capítulo 19.